tienen que ver con las economías regionales, este debate respecto de la relación con el gobierno, que ya se reunió con industriales para hablar de la disponibilidad de dólares. Bueno, estábamos hablando también, y ya vamos a estar ampliando respecto de lo que tiene que ver con las industrias de la ropa, un acuerdo con el gobierno. Pero ¿qué pasa, en definitiva, con las empresas que se reúnen con el gobierno desde la CAME? Bueno, productores agroindustriales de las economías regionales estuvieron con Bailo para solicitar políticas diferenciales para el sector. ¿Cuáles son los reclamos? ¿Cómo se puede superar esta asimetría? ¿Cuáles son los compromisos de la Nación? Bueno, a todo eso se lo vamos a preguntar al director ejecutivo de Economías Regionales CAME. Saludamos a Pablo Bernengo, con él estamos en contacto. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Un gusto para nosotros tener esta audiencia. Coméntenos respecto del saldo de la reunión con el ministro Bailo. Bueno, días pasados nos juntamos en una extensa reunión donde pudimos charlar abiertamente distintos dirigentes de las economías regionales que componen CAME, de distintas regiones del país y de distintos complejos, ¿no? Hicimos, por un lado, dos partes, digamos, podría sintetizar la reunión. Por un lado, los temas coyunturales. Ahí pudimos abordar la falta de mano de obra que estamos teniendo y que vamos a tener, ya que, bueno, comenzamos la primavera y se nos avecinan todas las grandes cosechas que tenemos, frutas finas, peras y manzanas, sector vitivinícola y demás. Y bueno, lamentablemente, debido a un desacople que hubo con la tarjeta alimentar, el decreto 514 que hacía la compatibilidad de los planes sociales, vemos que se ha diluido ese beneficio y, digamos, no encontramos mano de obra disponible. Ahí el secretario de Agricultura tomó cartas en el asunto, lo iba a hablar con el ministro Massa, y específicamente en a ver de qué manera se podía estar resolviendo, porque, a ver, ya el Estado había asumido que el costo fiscal era cero porque todos los trabajadores golondrinas son hoy poseedores de un plan social. También abordamos el tema que mucho nos preocupa, la entrada de importaciones. Un tema candente no solo es la carne de cerdo que viene de Brasil, sino también lo que hace a la yerba mate. Durante enero a julio se han importado más de 12.600 toneladas de hoja canchada, y eso perjudica mucho a nuestros productores, ya sea de la provincia de Misiones como de Corrientes. Y esto, cuando estamos viendo, son nada más que 3 o 4 grandes molinos que están haciendo estas operaciones. ¿De dónde se importa yerba mate, Pablo? Brasil y Paraguay, la mayoría de Paraguay. Bueno, hay un tipo de cambio que es favorable para eso, y no pagar los 60 pesos que está hoy la hoja verde al productor chico y sobre todo minifundista de estas dos provincias que te mencionaba, ¿no? Para terminar de ser malos, digamos que Uruguay no produce yerba. Es algo que odian que digamos, pero lo tenemos que decir. También estuvimos viendo todo lo que hace a los aumentos de costo, ¿no? Ahí tenemos, debido al desfasaje de la brecha del tipo de cambio, lamentablemente nosotros estamos comprando insumos, ya sea semillas, fitosanitarios, fertilizantes, repuestos de maquinaria, neumáticos, con un tipo de cambio que está fijado por el MEP. Mientras que nuestros productos, cuando los queremos vender, no tenemos el privilegio de ese dólar soja, sino que tenemos un dólar oficial menos derechos de exportaciones. Así que en eso nos vemos realmente damnificados, y si no hay inversión dentro de nuestros sectores, no va a haber un aumento de productividad y no vamos a poder tener mayores saldos exportables, ya que las economías regionales en sus 31 complejos exportan por más o menos 7.700 millones de dólares, ¿no?
Bien. Otro tema que le llevamos así en el tema coyuntural fue el tratamiento de la ley de humedales. Nosotros desde CAME consideramos que hay que tomarlo con mucha seriedad, que tenemos que tener en cuenta los planteos y los sistemas productivos de triple impacto, es decir, sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental. Bajo ese marco, CAME pretende que se legisle, ¿no? Bien. Y por último, digamos, lo que sí me parece importante que hemos tratado y que le mencionamos al secretario, es que las economías regionales no pueden estar siempre viviendo de parche en parche, sino que tenemos que trabajar en un proyecto de ley consensuado entre la parte privada, los actores privados, los gremios y también lo público, para poder salir de este estancamiento que ya tiene larga data. Estamos desde el 2011, ¿no? Claro. En un estancamiento productivo muy marcado. Claro. Y también entendemos que necesitamos políticas no de 5 años, sino también una ley que ampare una reducción de costos importante, que dé incentivos a la pyme y que sea por lo menos de 15 años. Buscar una meta más largoplacista que solamente la coyuntura. Claro. Eso fue un poco en síntesis lo que hemos abordado más de 10 dirigentes de las distintas producciones con el secretario y con el jefe de gabinete de la Secretaría, ¿no? Bueno, brevemente le quiero preguntar, Pablo, ¿cuál es la sensación que les quedó tras el encuentro y si habían logrado algún compromiso por parte de Nación? Sí, a ver, compromisos buenos, primero porque fuimos escuchados y dos porque ya tuvimos charla por parte de las distintas secretarías para juntarnos, para sentarnos, para trabajar ese proyecto de ley que te estoy diciendo que CAME lo tiene y que nos gustaría empezarlo a puntear, empezar a delinear con los acuerdos, ya sea del gobierno, de las cosas que se pueden hacer y demás. Así que ya la primera reunión estaba convocada para la semana que viene. Veremos ahí un poco el tema de agenda, pero empezar a iniciar un trabajo más de fondo, ¿no? Y basta de tratar coyuntura sobre coyuntura. Pablo, le pregunto por una situación extremadamente sensible para el trabajador, para el ciudadano de a pie en Argentina, que está relacionado con los precios, con la inflación. Hay algunos casos testigos, hemos hablado de la ropa, del calzado, que han aumentado más aún que el índice inflacionario promedio. En algunos casos dice el gobierno, lo ha dicho el presidente, bueno, si abrimos la importación hay problemas, se pierde trabajo, sin embargo no tienen control los precios. ¿Cómo ven ustedes esta situación? No, complicada, es decir, no tener parámetro. En la Argentina no hay precio de nada, entonces mucho de lo que hace el comerciante es calcular o tener un precio en góndola de reposición, que poco puede ser muy lejano a lo que es la realidad de costos, ¿no? De la propia estructura de costos. Pero bueno, eso es parte de la incertidumbre de tener políticas erráticas en estos aspectos, de no dar líneas de trabajo de largo plazo, mediano plazo. A ver, esto es un círculo vicioso, estamos siempre dando la vuelta sobre los mismos temas y buscándole soluciones que ya la hemos practicado, es decir, no estamos buscando nada novedoso, innovador, y sobre todo en los mercados frutihortícolas, donde tenemos desvasajes, tenemos actores que realmente quieren llevarse una renta indebida y que eso perturba mucho para el consumidor como para el productor. Entendamos que hoy un productor, ya sea de naranja, no se lleva más de un 10% del valor de góndola.
y en promedio estamos en un 25%. Nada, estamos lejos de proteger a quien genera la cadena de valor, que es el productor primario, ¿no? Sí, y el consumidor también, ¿no? Desprotegido también en cada punta de la producción y el consumo, esos dos extremos están como muy golpeados. Pablo, gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, muy amable.